Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre, como ya saben, es Francisco Leal. Yo voy a impartirles durante 4 semanas el curso de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Quiero aclararles que normalmente el nombre que les aparece a ustedes es el nombre de evaluación de proyectos. Pero como estamos prácticamente trabajando en la administración pública, lo que vamos a ver son proyectos de inversión pública, ¿verdad? Para que ustedes estén claros de que no vamos a tratar de todos los proyectos. Hago esta aclaración porque específicamente cuando estamos en administración pública, lo que hacemos es hablar de proyectos de inversión pública. Pero entonces, antes ya a mí me gustaría darles este concepto y les quisiera hacer, antes de darles el concepto, quisiera darles una referencia. Generalmente, ustedes han haber oído que la única manera de generar crecimiento económico en el país es atraer inversión privada. ¿Han oído eso o no lo han oído? ¿Jóvenes? Sí, licenciado, sí lo hemos oído. ¿Ya han oído? Entonces, normalmente se oye muy común que necesitamos atraer inversión privada. Efectivamente, para que un país tenga crecimiento económico necesita la inversión privada, porque los únicos que generan empleo y los únicos que generan, es muy importante tenerlo claro, y los que generan el crecimiento económico no es el Estado, es la inversión privada. Entonces siempre se dice tenemos que atraer inversión. Aquí de una vez les digo esto porque es muy importante que ustedes lo capten. Nosotros tenemos que no necesariamente solo atraer inversión extranjera, sino que tenemos que promover la inversión interna. Las dos cosas. Pero necesitamos inversión. Cuando hablamos de inversión privada, generalmente estamos hablando de empresas y ese tipo de negocios. Pero no podemos atraer inversión privada si no hacemos inversión pública. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo? Les voy a poner el caso de Petén. Yo no sé si ustedes, alguno es de Petén, pero van a ver que, por ejemplo, en Petén, el costo de energía eléctrica es muy alto. Entonces, una empresa que se vaya a instalar a Petén, cuando ve el costo de la energía, no va a instalarse porque si el costo de energía es muy alto, sus costos de producción son muy altos. Y sus costos de producción son muy altos, ellos no pueden competir en el mercado. Por lo tanto, no se va a ir a instalar a Petén porque, ¿qué quiere decir eso? Que ahí debería entrar el Estado y hacer inversión pública para que se genere energía eléctrica. En energía eléctrica hay algunos problemas que después se los voy a explicar porque no es fácil eso. Pero se los voy a poner en otro sentido. Por ejemplo, un inversionista viene guatemalteco que viene de la capital o que viene de Europa o cualquier país y le dicen, mire, ¿usted por qué no invierte a Huehuetenango? Entonces dice, pues quiero ir a conocer Huehuetenango, nos lo llevamos a Huehuetenango y cuando vamos a Huehuetenango nos vamos a empezar a ver que la carretera está pero en malas condiciones. En medio de la carretera nos va a decir, mire, regresémonos porque yo no voy a invertir aquí. El costo de traer mis insumos y el costo de sacar mi mercadería me va a salir muy alto. Por lo tanto, yo no voy a invertir en este sentido. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que para que obviamente generemos la inversión, atracción de inversión privada, tenemos que hacer inversión. Pero la inversión pública no solamente se va a hacer para atraer inversión privada solo exclusivamente. Nosotros, para ampliar la cobertura educativa, para ampliar la educativa de los servicios de salud, para mejorar los servicios de agua, para
tener mejores condiciones ambientales, tenemos que hacer plantas de tratamiento. Esa también es entonces inversión pública. Esto es el prolegómeno para que ustedes entiendan que la inversión pública es muy importante. Si no hay inversión pública, es muy difícil que nosotros podamos atraer inversiones y por el otro lado que resolvamos los grandes problemas sociales. Por eso es entonces que me gusta, y les voy a dar esta definición que ustedes la tienen en la pantalla porque es muy importante que la visualicen. ¿Sí? ¿Alguien me va a decir algo? ¿Preguntar? ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Jóvenes? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No me escuchan? No les escucho. ¿Escuchan? Jóvenes. Sí, le escuchamos, licenciado, pero es que hay un bip cada vez que ingresa alguien nuevo. Es Es que va, ahora entró Mario Jerez. Sí, pues, entonces sí hay un pequeño problemita. Lo importante es que están entendiendo, ¿verdad? O todavía no. Lo que quiero es que quede bien claro lo importante. Les quiero hacer un resumen más o menos de cómo se va a tratar el curso para que ustedes se dan cuenta que en el curso tenemos 4 semanas. Entonces, en esta semana yo les voy a explicar aquí un resumen de la inversión pública. Y ustedes van a tener un documento, ya lo tienen, ya lo vi, en donde está el tema de inversión pública. En la próxima semana vamos a hablar del tema de lo que se llama el Sistema Nacional de Inversión Pública, que se conoce con el nombre de SNIP. Ahí vamos a explicar qué papel juega el SNIP y por qué es que es importante que se tenga un SNIP. Quiero de una vez avanzarles que los SNIP o los sistemas de inversión pública no es un problema exclusivamente de Guatemala, sino que en toda Latinoamérica todos tienen un sistema de inversión pública. Lo vamos a ver. Cuando ya tengamos claro el concepto de inversión pública que vamos a ver ahora, más el Sistema Nacional de Inversión Pública, vamos a entrar a lo que es la formulación de proyectos. Y en la primera semana vamos a ver toda la parte de lo que se conoce como el ciclo de proyectos. Yo siempre he dicho que una persona que conoce el ciclo de proyectos casi puede formular proyectos. Pero aquel que no conoce el ciclo de proyectos, aunque diga que formule proyectos, no ha entendido qué es un proyecto. O sea que el ciclo de proyectos es clave, digamos, esencial para un buen formulador de proyectos. Y en la última semana vamos a ver los diferentes estudios que se necesitan para realizar un proyecto de inversión pública. No cualquier proyecto. Entonces, ya teniendo claro eso, miremos ahora entonces el concepto de inversión pública, que si no tienen ninguna pregunta, si tuvieran alguna pregunta, por favor, solo me avisan y yo paro la clase para que ustedes puedan preguntar. Entonces, miren esta definición. La primera cosa es que la inversión pública es toda inversión limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos. Fíjense bien, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar y recuperar bienes o servicios que se brindan a la población. Quiero explicarles esta definición. Primera cosa es una intervención limitada en el tiempo. Porque ya cuando veamos el ciclo de proyectos, ustedes se van a dar cuenta que la inversión generalmente tiene un tiempo para realizarse. Es decir, la inversión es una etapa del proyecto en donde automáticamente nosotros creamos lo que se conoce como la infraestructura del proyecto. Entonces, por ejemplo, inversión es sinónimo de construir una carretera, por ejemplo. Cuando el Estado está construyendo una carretera, esa construcción no puede tardar ilimitadamente. Tiene un tiempo. Por eso es que cuando el Estado hace el contrato con una empresa para que haga
la carretera, le dice en cuánto tiempo la puede construir, ¿no? Por eso se dice que es limitada en el tiempo. Generalmente la inversión utiliza parcialmente recursos públicos, porque aquí se deja abierta la posibilidad de que pueda haber inversión privada. Hoy, y lo vamos a ver muy rápidamente, lo que son las alianzas público-privadas. Entonces, pero también pueden haber donaciones. Por eso se dice que si hay una donación de otro país, por eso es que se dice total. Cuando es total de recursos públicos, estamos refiriéndonos a los recursos que dispone el Estado que cobra de los impuestos de los ciudadanos. Entonces, ahí estamos hablando de que automáticamente solo estamos usando los fondos del Estado. Pero, por ejemplo, si utilizamos una donación, e incluso, por ejemplo, se habla de que en muchas comunidades se hace un plan tripartito, se dice. En ese plan tripartito se dice que hay un aporte de la comunidad, un aporte de la municipalidad, un aporte del gobierno central. Entonces, el aporte de la municipalidad son recursos públicos, no van a diferenciar, son recursos públicos. El aporte del gobierno central son recursos públicos, pero el aporte de la comunidad ya no es recurso público. Por eso es que se usa esta palabra parcialmente, ¿verdad? Que se puede hacer totalmente, o sea, no usamos recursos nada más que los recursos del Estado, sino usamos otros recursos y entonces ya hablamos de uso parcial. Ahora fíjese bien, dice con el fin de crear. ¿Qué quiere decir que ampliar? Crear, perdón. A crear es cuando no tenemos una escuela. No existe la escuela. Entonces, crear es abrir una escuela. Entonces, ampliar, por ejemplo, vamos a suponer que ya tenemos una escuela que tiene solo 2 aulas. Entonces, ampliarla sería construir otras 2 aulas más. Y mejorar es, por ejemplo, cuando una escuela está muy deteriorada, ya no hay condiciones. Ustedes han oído mucho que hay muchas escuelas que automáticamente tienen mucho tiempo, con un aguacero se ingresa toda el agua, y eso significa hay que mejorar, ¿verdad? Y modernizar es incorporar algo nuevo, algo que modifique. Y les voy a poner un ejemplo. Hoy en muchas universidades, incluso en instancias de educación, se usan los llamados pizarrones dinámicos. ¿Han oído hablar de los pizarrones dinámicos? Donde uno se pone y ya solo mueve el dedito así y el pizarrón, ¿cómo se llama? Se mueve, ¿verdad? Eso ya es modernizar. O recuperar bienes. ¿Qué quiere decir recuperar bienes? Que, por ejemplo, en algún momento hubo un conflicto y que los bienes se construyeron en una propiedad privada, entonces hay que empezar a recuperar. Les voy a poner un caso de recuperación de bienes. Resulta ser que la ley, por ejemplo, de construcción de carreteras, dice que cuando se construye una carretera, la población tiene que estar a una distancia de 2 metros del paso de la carretera. Pero, ¿qué es lo que ha acontecido? Que la gente empieza a ocupar espacios. Entonces, cuando la carretera se quiere ampliar, en ese proceso de ampliación de la carretera, esa distancia son bienes del Estado. Y entonces hay que recuperar esos bienes del Estado o hay que estar en conflicto. O servicios que se brindan a la población. También se trata de recuperar ciertos servicios que a veces no se están produciendo. Entonces, ¿vamos a hablar de bienes o podemos hablar también de servicios? Cuando hablamos de bienes estamos hablando de la infraestructura. Cuando hablamos de servicios estamos hablando de los servicios que se generan a partir de la infraestructura. Los servicios son, al final de cuentas, los que ponen la relación del Estado con la población.
la población no quiere bienes. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. La población lo que busca son servicios. Entonces, cuando hablamos de inversión pública, al final de cuentas, en general, la inversión pública va a parar prestando servicios. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes. Don Cristian. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Ay, perdón. ¿Perdón? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Licenciado, tengo una pregunta, disculpe. Diga. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. ¿Podría, disculpe, repetir un poco el tema de qué es lo que busca la población, que busca servicios? Mire, pues. Es que la señal estuvo muy mala, no escuché la diferencia, disculpe. Perdón. Lo que pasa es que Gracias. la inversión pública siempre va a pasar por la vía de una recuperación. Voy a regresar a la presentación. La inversión pública siempre va a crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar bienes. Los bienes ya les dije que son los edificios, por ejemplo. Pero a la población no le interesa el edificio como tal. A la población lo que le interesa es el servicio que se presta a través de ese edificio. Entonces, por ejemplo, a nosotros, incluso a nosotros como empleados públicos, y eso lo tenemos que entender claro como empleados públicos, no se trata de construir bienes, sino se trata de construir los bienes que se necesitan para prestar los servicios públicos. Cuando ustedes empiecen a pensar en un proyecto, vamos a suponer un proyecto de un centro de salud. Obviamente, para prestar el servicio de salud se necesita el edificio de ese centro de salud. Pero lo importante no es el edificio. Lo importante para la población es el servicio que se va a prestar a través de ese edificio. ¿Está claro ahora? Sí, licenciado, muchísimas gracias, está claro. Va, perfecto. Entonces, ahora miremos cuál es la importancia de la inversión pública. Yo les quiero de una vez anticipar algo porque sin duda ustedes ya oyeron el concepto de valor público. ¿Han oído todos el concepto de valor público? ¿O alguien no? ¿Alguien que no lo haya escuchado? Yo no, licenciado. Va, muy bien. Entonces, fíjese bien, pues. Esto es muy importante porque hoy se dice que el propósito fundamental de la administración pública es generar valor público. ¿Qué es el valor público? El valor público es el impacto o los cambios que generamos en las condiciones de vida de la población que son medibles y que son percibidos por la población. En otros términos, para que ustedes lo entiendan bien, se puede decir que el valor público es el valor que la población le da a las instituciones públicas por los servicios o las satisfacciones que están recibiendo a través de los servicios. Entonces, por ejemplo, si una institución, les voy a poner un asunto bien importante, la Policía Nacional. Si ustedes le preguntan la opinión a una persona sobre qué valor le da a la Policía Nacional o qué opinión tiene, les van a decir, esos son unos ladrones, y les van a decir, eso quiere decir que la Policía Nacional no está generando valor público. En otras palabras, no está generando valor a la población. ¿Por qué les explico esto? Porque la única manera de generar valor público es a través de los servicios, no a través de los edificios. Eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer inversión pública, siempre tenemos que pensar en el servicio que vamos a prestar, no en el edificio como tal. Entonces, eso es lo que pasa con muchos alcaldes, por ejemplo.
muchos alcaldes hacen obra física, que se llama el edificio, esa es obra física. Pero a la hora de prestar los servicios es un desastre. Por lo tanto, el valor público de la municipalidad es un desastre. Si ustedes le preguntan a hoy cabalmente venía oyendo yo de un gobernador que despidieron en la mañana, pero en la radio empezaron a hablar todos los radiodientes de los alcaldes que no les están prestando buenos servicios, que se roban la plata. Es un montón de cosas, porque no reciben los servicios que están sirviendo. Y les voy a poner un ejemplo muy interesante. Digamos, si ustedes como servidores públicos están en una función y tienen que invertir en agua, tienen que construir un sistema de agua. El sistema de agua no se construye por el sistema, se construye para prestar el servicio de abastecimiento de agua. A la población no le va a interesar dónde pasa la tubería, dónde está el tanque de captación, dónde está la red de distribución. A la población lo que le interesa es que el agua que le llegue a su casa sea de la mejor calidad y le llegue todo el tiempo. Entonces, cuando ese servicio no llega de buena calidad y ese servicio no llega todo el tiempo, la población percibe que no está siendo atendida por la municipalidad. Por lo tanto, no le da valor público a la institución y no le da valor público al servicio. Ese es el concepto de valor público. Entonces, solo se los explico porque la única manera que hay para generar valor público es prestar servicios de calidad que satisfagan las necesidades de la población. Entonces, este concepto es muy importante porque no se trata de hacer inversión en obra física. Se trata de hacer la inversión que sirva para prestar el servicio público, porque a través del servicio público es que generamos valor público. ¿Está claro para todos o hay alguna duda? Licenciado, muy buenas noches. Le saluda Cristian Méndez. Don Cristian, mucho gusto saludarle. El gusto es mío, maestro. Solo para agregar también algo que he tenido yo como la duda por ahí, o clarificarlo, licenciado, el valor público también, valga la redundancia, viene a fortalecer, digamos, o a tener su carácter de valor, en que también va a ser un instrumento que al digamos, ser valorado por la población, también es de interés para el mismo sistema gubernamental, porque genera confianza y legitimidad, por lo tanto puede estimular, por ejemplo, un crecimiento en cuanto a recaudación fiscal o una estimulación para que el ciudadano pueda verse más animado a tributar, ¿verdad? Ya que se está dando cuenta que se está generando precisamente ese mismo valor. Claro, es el valor público el que hace que la población tenga confianza en las instituciones y es el valor público el que genera la disposición a pagar sus impuestos. Pero también cuando no hay valor público es cuando la gente se aliga porque dice ahí está el edificio, pero ese edificio no me generó ningún beneficio, por lo tanto yo no estoy dispuesto a pagar, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasa con los alcaldes cuando quieren poner la tarifa de agua, quieren subir la tarifa de agua, ¿verdad? Si subamos la tarifa de agua, pero solo nos está llegando una hora. ¿Está la población dispuesta a pagar el agua? Definitivamente no. Así es que buen aporte, Cristian, así es exactamente. Espero que lo hayan comprendido bien. Jóvenes, captaron bien la idea ahí de Cristian. Es muy importante, el valor público es el que genera la confianza de la población, la disposición en apoyar a las instituciones públicas y a pagar sus impuestos. Es importantísimo. ¿Verdad? ¿Está claro para todos, jóvenes? Sí, licenciado, está claro. Gracias. Bueno. Entonces ahora dice, la inversión pública tiene como fin mejorar la calidad de vida de la población. Ese mejoramiento de la calidad de vida de la población es lo que yo les estaba hablando, que es valor público, y el desarrollo de las comunidades. Y
El concepto de comunidades, por favor, no lo vean como una cuestión eminentemente de comunidades rurales. Nosotros, este concepto de comunidad es un concepto verdaderamente importantísimo. Nosotros formamos una comunidad aquí en la capital. Lo que pasa es que este concepto de comunidad ya se ha ido perdiendo. Me gusta explicar esto porque fíjense ustedes que la palabra comunidad viene de la palabra comunión. Y comunidad significa las personas que viven en comunión. Pero como nosotros ya nos hemos distanciado mucho, hemos dejado de ser una comunidad. Pero cuando me estoy refiriendo a la palabra comunidad, me estoy refiriendo a un conjunto de población. Oye, no me estoy refiriendo nada más a las aldeas o a como ustedes se lo puedan imaginar. ¿De acuerdo? Luego dice entonces, a través de la inversión pública de las autoridades y funcionarios del Estado. Esto incluye ministerios y municipalidades y también, obviamente, entidades descentralizadas. Por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, la Confederación Deportiva Autónoma no es una entidad centralizada, sino es descentralizada, pero es una entidad pública. Entonces, ellos pueden construir centros polideportivos, pueden construir estadios, pueden hacerlo si ellos consideran conveniente. Ahí están haciendo inversión pública, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes entiendan que cuando estoy hablando del Estado, me estoy refiriendo a todas las instituciones, ¿verdad? Entonces dice, a través de la inversión pública, las autoridades y funcionarios deben responder a las necesidades de la población y por lo tanto a las prioridades de desarrollo del país. Aquí les quiero explicar una cosa. Hay un criterio, cuando uno dice debe responder a las necesidades de la población, hay un criterio que dice hay que irle a preguntar a la población qué es lo que quiere. Pero en términos de inversión pública hay que cambiar esa mentalidad. ¿Por qué razón? Si ustedes van a una comunidad pobre y les dicen ustedes qué quieren, es posible que se confundan. Ellos dicen queremos una cancha polideportiva y ni siquiera tienen agua. ¿Eso por qué? Porque sin duda alguna están resolviendo el problema del agua, porque imagínense, nadie puede vivir sin agua. Pero lo están resolviendo porque hay un río cerca y lo van a traer. Entonces, el problema no es para ellos una prioridad porque ahí están y lo están yendo a traer. Pero el asunto en términos de las necesidades está en función de que la población pobre no tiene referentes. ¿Qué quiero decir que no tiene referentes? Si ustedes jamás en su vida hubieran visto un sistema de agua, ¿pedirían un sistema de agua? No, porque no tienen ese referente. ¿Ya? En cambio, nosotros, como vivimos en la ciudad capital, tenemos otros referentes. Entonces, por ejemplo, aquí entra, y esto lo tiene que saber todo empleado público, si ustedes no lo conocen, les ruego ver las necesidades de Maslow. Cuando nosotros hablamos de las necesidades de la población, no es que vayamos a decir, ¿ustedes qué quieren? Porque ellos no tienen referentes. Al no tener referentes, no saben qué pedir. Y les voy a poner un ejemplo bien sencillo. En una comunidad una vez estábamos haciendo un diagnóstico, así le llaman diagnóstico de necesidades. Y aparecieron 3 necesidades fundamentales. Obviamente apareció lo del agua, la de la escuela y el centro de salud. Entonces, el del agua es casi comprensible, el de la escuela es comprensible, pero les preguntamos, ¿y ustedes por qué quieren un centro de salud? Porque se enferman los niños. ¿Y de qué se enferman los niños? Pues se enferman en enfermedades gastrointestinales y enfermedades pulmonares. Y esas enfermedades gastrointestinales, ¿dónde se originan? En la casa. ¿Y por qué entonces en lugar de puesto de salud ustedes no piden vivienda? ¿Qué es lo que pasa? Que el tipo de vivienda que tiene la gente es su referente. Por lo tanto, no tienen otro referente en relación a la vivienda. Por lo tanto,
Lo que están pidiendo es una infraestructura que les resuelva, que les cure, pero no que les prevenga. Es más importante, y esto es muy importante que se queden ustedes, que el Estado invierta en vivienda. Porque si no invierte en vivienda, la salud va a ser cada vez peor y cada vez construimos más centros de salud y no resolvemos el problema, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando hablemos de esto de las necesidades, hay que entender perfectamente que estamos hablando de qué necesidades vamos a hablar y de la capacidad. No quiero decir que ustedes vayan a decidir, por ejemplo, esto, sino en función de criterios bien fundamentados. La pirámide de Maslow es un criterio básico. Si no satisface las necesidades básicas, no se puede pasar al siguiente escalón de las necesidades de la pirámide de Maslow. ¿De acuerdo? Y luego, ahora están lo que se llaman las prioridades del país. Aquí de una vez les avanzo. Cuando les hablo de las prioridades del país, estas prioridades del país tienen que estar establecidas en un plan de desarrollo del país. Hoy en día la planificación afortunadamente está adquiriendo más avances. Cada día es más avanzada. No hemos logrado todavía hacer una buena planificación. Porque ustedes van a encontrar, por ejemplo, muchas obras de inversión que no están en los planes de desarrollo. Entonces, ahorita lo que tenemos que buscar es que toda inversión pública corresponda a un plan de desarrollo. Este concepto se los quisiera dejar antes de los proyectos, porque hay una proyectitis. Si ustedes van a los consejos de desarrollo, lo que discuten son proyectos. Entonces uno les dice, miren, ¿y ese proyecto dentro de qué marco del plan está? No tiene. Como no tienen plan, están discutiendo proyectos. Entonces, aquí es muy importante. Estas prioridades de desarrollo del país están determinadas o debieran estar determinadas por la población que se ve más afectada. Les voy a poner un ejemplo ahorita, después lo vamos a discutir, porque ahorita vamos a ver los tipos de proyectos de inversión pública. Pero, por ejemplo, ahorita ustedes saben que uno de los grandes problemas que tenemos es la desnutrición crónica. ¿Han oído de la desnutrición crónica, el problema que tenemos? Se habla, por ejemplo, de que tenemos hasta un 36 o 40% de niños menores de 5 años en desnutrición crónica. Ese indicador se presenta más alto en el departamento de Totonicapán. Por lo tanto, hoy en día una de las prioridades es atender la desnutrición crónica. Si vamos a una comunidad y la población en su mayoría es de desnutrición crónica, no vamos a ir a construir un edificio. Lo primero que tenemos que hacer es asegurar que se resuelva el problema de desnutrición crónica. Entonces, esa es una prioridad de país. Entonces, cuando les estoy hablando aquí, responder las necesidades y por lo tanto a las prioridades de país, lo que tenemos que tener criterios ya es que la inversión pública tiene que responder a aquellas necesidades que son más colectivas, no de carácter estrictamente individual. Por ejemplo, un día un alcalde nos decía que quería un salón de baile. Entonces fuimos a preguntar a la población y nos dijeron, ese alcalde está loco, nosotros no necesitamos un salón de baile, lo que necesitamos es un rastro. Es decir, la población tenía criterio, pero le preguntamos a otra persona y una persona individualmente, desde el punto de vista de su interés, decía, mire, aquí no hay necesidad de un rastro, aquí lo que hay necesidad es que construyamos un cuarto frío. ¿Y por qué quería un cuarto frío? Porque él tenía una carnicería, entonces quería poner su carne en el cuarto frío. Entonces ahí se ve todo un problema de las necesidades y prioridades que traen. Cuando hablamos de prioridades del país, nos referimos a las prioridades
en las que hay conciencia colectiva, no conciencia individual. Entonces, ese es el concepto de inversión. Para eso se hace la inversión pública. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Está claro, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, Está claro, licenciado, gracias. bien. Oh, claro, gracias. ¿Cuál es el instrumento fundamental de la inversión pública? Es decir, ¿cómo hacemos inversión pública? La inversión pública se hace a través de lo que se llaman los proyectos de inversión pública. Normalmente en la jerga técnica se conocen como PIP, pero resulta que este PIPS ahora está quitándose por una sencilla razón, porque resulta ser que los proyectos de inversión pública ya no se tienen que ver de manera individual, que es lo que les estaba diciendo. Tenemos que ver ahora, por ejemplo, programas de inversión pública. Cuando hablamos de un programa, para que ustedes lo tengan claro, generalmente el concepto más amplio es el plan. El concepto que sigue se llama programa. En términos de inversión pública, un programa es un conjunto de proyectos. Y abajo tenemos entonces los proyectos de inversión pública. Entonces van a ver ustedes que esta palabra PIP se usa para proyectos de inversión pública, pero también se usa para programas de inversión pública. Pero lo importante es que para que hagamos inversión pública, ¿qué tenemos que tener primero? Se llama proyecto de inversión pública. Ahora aquí es muy importante explicar lo siguiente. ¿Por qué surge esto de los proyectos? Porque cuando nosotros siempre que hablemos de un proyecto, estamos hablando de hacer un análisis de la conveniencia, la factibilidad y la sostenibilidad que tiene hacer la inversión pública. Porque estos tres conceptos sí quisiera que los pusieran de una vez en su cuaderno. No están en el documento, sino los vamos a ver, pero hasta después. Pero ya es importante. La inversión pública tiene que responder a tres criterios. El primer criterio se llama viabilidad. Cuando hablamos de viabilidad, estamos hablando de que todos los actores están de acuerdo en que el proyecto se lleve a la práctica. Entonces, si hay un actor o un stakeholder, le llaman hoy, si ustedes leen los libros de proyectos, van a ver que en lugar de poner actores, los gringos le están llamando los stakeholders. Pero aquí llamémosle actores, ¿verdad? Porque eso de esa terminología normalmente nos copia. Pero si lo ven en algún libro, cuando abren stakeholder, estamos hablando de actor. Entonces, por ejemplo, en un proyecto de inversión pública, ¿quiénes son los actores? La población en primer lugar, los alcaldes y el gobierno central. Y a veces la cooperación internacional. Esos serían los actores. Entonces, un proyecto de inversión pública para que sea viable significa que la población, la municipalidad y el gobierno central están de acuerdo con que ese proyecto se lleve a la práctica. Y si el proyecto es de cooperación internacional, también de la cooperación, porque obviamente si ellos van a aportar el dinero tendrán que estar de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a suponer que un alcalde viene y dice yo voy a hacer una ampliación del mercado central o el mercado municipal. Bueno, pero ahí en el mercado municipal hay vecinos, ¿verdad? Ahí los dos actores serían el alcalde y los vecinos. Y si los vecinos no están de acuerdo, pero el alcalde sí, ese proyecto no es viable. No es viable porque hay un actor que no está de acuerdo. Pero si el gobierno central construye un edificio, un hospital, por ejemplo, que le dijera yo de Escuintla, ahí tiene que estar de acuerdo la población, la municipalidad y el gobierno. Si la comunidad lo manda, el gobierno lo pide, pero
no está de acuerdo el alcalde, ese proyecto no es viable porque ahí va a haber un problema. Y si el proyecto es financiado por la cooperación, entonces ahí hablamos de que, hablamos de proyectos, tenemos que pensar como primer concepto viabilidad. El segundo concepto se llama factibilidad. La factibilidad significa que es posible. Siempre que hablamos de algo que es factible, que es posible. Quiere decir que algo es posible, que no hay ningún obstáculo técnico, no hay ningún obstáculo financiero, no hay un obstáculo legal, no hay un obstáculo ambiental, no hay un obstáculo administrativo. Es decir, eso se llama factibilidad. Y el otro concepto que se usa hoy en día es que es sostenible. ¿Qué significa que sea sostenible? Que ese proyecto sea útil para toda la vida. En otras palabras, el concepto de sostenibilidad en proyectos se usa que el proyecto siempre cumpla con sus objetivos de manera permanente, no solo por un tiempo. Por ejemplo, si yo construyo hoy una carretera y le echo una capa de asfalto, estoy seguro que en poco tiempo esa carretera ya no va a servir, sobre todo si vas a pasar tráiler, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy pensando? No estoy pensando en la sostenibilidad, sino estoy pensando en el momento exclusivo de salir del paso, mostrar que estoy haciendo inversión, pero estoy haciendo una inversión que no es sostenible porque eso no va a ser sostenible en el tiempo. Ya voy a explicarles después que hay que elaborar un presupuesto para darle mantenimiento, por supuesto, porque las carreteras necesitan mantenimiento. Pero es muy importante. Entonces, esta palabra proyecto surge desde el día en que se dijo no es posible estar haciendo inversiones si no estudiamos. Si no estudiamos que todos estén de acuerdo, si no estudiamos que sea factible y si no estudiamos que sea sostenible. Si estudiamos que sea sostenible, entonces ahora ya vamos a hacer proyectos de inversión. Hoy en día muchos proyectos ni son viables, ni son sostenibles, porque al final de cuentas, todo lo que vamos a ver ahorita todavía no se cumple. Esperamos que ustedes cuando lleguen a ser ministros, lo lleguen a cumplir, porque si no, el país va a seguir muy mal. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora miremos entonces qué es un proyecto. Por favor, si tienen alguna pregunta, me paran, me dicen. Fíjense bien que esta definición es una definición que yo me creé. No la van a encontrar en un libro porque yo la creé. Y me encanta porque dice exactamente lo que tiene que ser un problema. Fíjense bien. Es la búsqueda de una solución inteligente a un problema en la búsqueda de satisfacer una necesidad humana. Los proyectos se hacen para satisfacer necesidades humanas. Hay proyectos que están orientados a satisfacer que no son necesidades humanas. Pero desde el punto de vista de nosotros, tenemos que entender que siempre que pensemos en un proyecto, pensemos en las personas. ¿Qué necesidad tienen las personas y sobre? Incluso eso está pasando ya en el sector privado. Por ejemplo, las personas que están hablando de responsabilidad social empresarial dicen y le preguntan a un empresario, le dicen, mire, ¿cuál es el propósito de su proyecto? Hay empresarios que lo que contestan es obtener ganancia. Y la respuesta que les dicen, no señor, la ganancia es un resultado de que usted satisfaga una necesidad. Si usted no satisface una necesidad, esté seguro que no va a tener ganancia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si la gente no tiene necesidad, no le va a comprar. Y si no le compra, usted no va a tener ganancia. Entonces usted tiene que empezar en términos de la satisfacción de una necesidad. Esta necesidad surge de la existencia de un problema. Ahí vamos a ver en la segunda clase, en la tercera clase, les voy a explicar la diferencia entre problema y necesidad porque no es lo mismo. Les dejo como una tarea intelectual, no como la que la van a subir, que busquen cuál es la diferencia entre problema y necesidad y se van a dar cuenta que no es lo mismo.
Pero para que exista la necesidad, tiene que existir necesariamente un problema. No puede existir necesidad si no existe el problema. Entonces, fíjense bien, el proyecto es la búsqueda de una solución inteligente. Cuando estoy hablando de la solución inteligente, lo que estoy diciendo, la palabra inteligente quiere decir el uso de la razón, el uso del pensamiento. Esto quiere decir inteligente. Pero la palabra inteligente no solamente es el uso de la razón, sino el uso mejor de la razón. Es decir, el uso de mi inteligencia es el uso de mi cerebro con el mejor capacidad de uso de ese cerebro. Eso se llama inteligencia, ¿verdad? Ustedes saben que las palabras personas inteligentes son aquellas que hacen lo mejor cerebro de la mejor manera posible. Esos son los inteligentes. Ahora hay muchas definiciones. Por ejemplo, la última que acabo de leer dice que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a las situaciones, ¿verdad? Porque la penúltima que leí decía que las personas son inteligentes en la medida que son capaces de resolver problemas. Ahora, inteligentes los que son capaces de adaptarse. Porque si usted se adapta a las circunstancias, es capaz de resolver el problema. Se adapta a las circunstancias, no resuelve el problema. Ese es bien interesante que lo vamos a practicar algún día, no el día de hoy, ¿verdad? Lo que quiero entonces es que ustedes vean esta definición. Un proyecto es una solución a un problema en la búsqueda de satisfacer una necesidad humana. Siempre que pensemos en proyectos, pensemos en los humanos. Y les vuelvo a insistir. Por ejemplo, si ustedes están pensando como en inversión pública, construir una escuela, imagínense ustedes qué es lo que... Yo no sé, me encontré en Escuintla una escuela en donde en el aula había un calor increíble, pero increíble. ¿Por qué? Porque el colochito que formuló el proyecto no se le ocurrió que iban a haber personas y que por lo tanto las personas que tienen calor bajan su energía. Por lo tanto, es necesario que el aula tenga cierto grado de ventilación. El colochito no pensó en la persona que iban a estar ahí. Pensó en el proyecto, en gastarse la plata, pero no pensó en las personas. Y esto es lo que no quiero yo que ustedes vayan a ir a hacer cuando sean funcionarios públicos de alta jerarquía, porque si no, nunca vamos a resolver los problemas de la población. ¿Está claro esto o hay alguna duda todavía? Y esto sí quiero que les quede bien claro, ¿verdad? Porque es la filosofía prácticamente de formular proyectos. ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro? Está claro. Todo claro, gracias. Sí, no algún comentario, algo que no les parezca, porque ustedes no les licenciado, una pregunta, licenciado. ¿Se va a subir la presentación para que la podamos tener en la página? Sí. Yo creo que ya estas se las voy a... Yo creo que ya está subida, pero si no está subida yo se las subo con mucho gusto. Voy a ver porque yo me acuerdo... Ok, muchas gracias. Pero con mucho gusto se las voy a subir. Bueno, gracias. Y ahora entonces ver otro tipo de definiciones. Fíjense bien, estas sí no son mías. Estas ya son otro tipo de definiciones, pero es muy importante tener varios criterios. Es una propuesta técnica. Se supone que lo técnico implica manejo de la inteligencia, porque es muy difícil un manejo técnico si no tiene. Entonces dice, es una propuesta técnica que pretende resolver un problema social. Este es un proyecto, y siempre que hablamos de lo social, está incluido el ser humano. Por eso es que la definición que yo tengo es más completa que esta, porque lo técnico no necesariamente implica todo. Aquí les quiero decir, la parte técnica es una partecita del proyecto, pero no es todo. Ya vamos a ver que la parte técnica es una parte, pero
hay que ver la parte legal, hay que ver la parte administrativa, es un montón de cosas. Ya vamos a ver que la parte técnica es solo una cosa. Pero es una definición que es muy común encontrarla, ¿verdad? Luego tiene la otra, es una propuesta inteligente y sistematizada. Aquí usa la palabra inteligente y sistematizada, que en el futuro pretende resolver un problema. Esta me gustó mucho por esta palabra. Casi dice lo mismo que yo les digo, solo que aquí observen que no dice hacia la solución de un problema de las personas. Pero le agregó esta palabrita sistematizada, y esto es cierto, porque lo que quiere decir sistematizar en términos de este tipo es establecer orden. En otras palabras, lo que quiere decir una propuesta inteligente, pero con un orden bien definido. Y ya vamos a ver el orden en el que se presentan los proyectos. Los proyectos tienen un orden. Ustedes no pueden presentar los proyectos, por ejemplo, ustedes no pueden presentar la propuesta técnica, por ejemplo, para usar este término, si antes no han definido el objetivo. Siempre antes de hacer la propuesta técnica, porque esta propuesta técnica tiene que responder a un objetivo. Por lo tanto, un orden, una sistematización de un proyecto implica, primero, tener claramente el objetivo. Pero para tener el objetivo, primero tienen que estudiar el problema. Si no han estudiado el problema, no van a poder decir cuál es el objetivo. Eso es lo que va haciendo entonces esta sistematización, ordenando el proyecto. Y esto le va a dar lo que yo llamo una lógica del proyecto. Ya lo vamos a ver cuando veamos la formulación. Ahorita es más que todo para que ustedes. Ahora aquí tenemos la definición de un proyecto de inversión pública. Muy buenas noches, Lick. Le saluda Axel. ¿Perdón? Le saluda Axel. Ah, ¿qué tal, Axel? ¿Cómo no? Fíjese que nos quedan 2 minutos porque tenemos otra videoconferencia después de la suya. Va, solo déjeme terminar esta partecita aquí. Muchas gracias. Lo que quiero entonces es que ustedes vean ahora una definición de inversión pública. Dice, un proyecto de inversión pública se define como el conjunto de acciones temporales. ¿Se recuerdan que hablamos de la inversión temporal que tiene un tiempo orientada hacia desarrollar capacidades del Estado para producir beneficios tangibles e intangibles en la sociedad? Esta definición es una definición que no es mía, es una definición que está en los diferentes documentos. Yo la saqué de un documento de Chile que me encantó y que me parece que es una excelente definición para definir un proyecto de inversión pública. Define un conjunto de acciones temporales orientadas a desarrollar capacidades del Estado para producir beneficios tangibles e intangibles a la sociedad. Cuando hablamos de la sociedad, estamos hablando de los seres humanos, que es lo que les estaba diciendo. Entonces, con esto tienen ustedes ya una idea de cómo... Tienen una idea de cómo va a ser. Ahí termino porque ya se oyen otras voces y espero que les haya quedado claro lo que les quise explicar. Pasen buena noche, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Excelente Gracias, clase. licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado. Gracias.